Bienvenidos a un nuevo podcast de Ferroweb. Toda la información, entrevistas y anécdotas que buscas las encontrás acá. En el día de hoy, entrevista con Rodolfo Pereira. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de Ferroweb, un nuevo Ferroweb Podcast. Hoy una entrevista mano a mano especial para nosotros por su invitado, ¿no? El promedio acechaba, el plantel se desarmaba y lo eligieron a él para sacar adelante la situación. Sin muchas figuras, pero con un grupo lleno de pibes y de ganas, tuvo un gran primer semestre para alejar a Ferro de la vieja B Metro. Los chicos terminando siendo realidades y algunos grandes ventas para el club en un momento complicado. Le damos la bienvenida a Rodolfo Pereira. Rodolfo, muchas gracias, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Nosotros también. También le voy a dar la bienvenida a mi amigo Gabriel Zimmerman. Gaby, ¿cómo estás vos? Hola, Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a la distancia. Hoy la verdad que tenemos un invitado de lujo, Nico, porque fue una de las personas que se arremangó en un momento difícil de Ferro. Para los que quizás no recuerdan o son muy chicos, Ferro tenía el gerenciamiento de Mascardi, se termina ese gerenciamiento y se van todos los jugadores, o prácticamente todos los jugadores, y había que salir a la cancha. El actor o el maestro de todo esto conduciendo al equipo fue Rodolfo Pereira. Así que, bueno, muy interesante para recordar esos momentos y cómo fue toda esa trayectoria, ¿no, Nico? Quizás en el subconsciente del hincha de Ferro, el recuerdo más cercano es aquel del torneo de los pibes, con justamente Rodolfo como entrenador, pero bueno, hay mucha historia de él en el club y está bueno repasarla para después llegar a lo que fue ese momento en el banco como técnico principal del plantel. Rodolfo, lo primero que te pregunto es cómo se da tu llegada a Ferro. Hiciste inferiores en el club, pero ¿cómo llegaste justamente a la institución? Toda mi familia, por parte de mi papá, eran todos de Ferro, vitalicios del club, mis primos, y bueno, Ferro, a partir de los 5 años, 6 años, para nosotros, tanto para mi hermano, para mí, para mi hermana, fue nuestra segunda casa. Y después, en el 97, estaba Marcelo Corso de presidente, yo le presento un proyecto, le gustó, y la verdad que tuve la suerte de que tanto Cacho Sacardi como el profe Polola me dieron el ok. Leyendo una vieja nota que tuviste, creo que con Gabriel en el club, por esa época, cuando te tocó ser DT, contabas lo que había sido un poco ese proyecto de 3 años, creo que vos arrancabas en novena para ir llevando justamente a esa camada del 84. ¿Cómo fue formarlos? Te pregunto, ¿cómo fue ese trabajo no en la coordinación, sino llevar esa categoría? Sobre todo por la época, Ferro, que vos entrás al club a trabajar ahí y se empieza a devastar todo como institución. Sí, es real, fue eso que estás contando vos, las dos cosas pasaron. El proyecto, lo que yo decía, era estar con esa división durante 3 años para poder potenciarla. Yo siempre tuve la idea y la sigo manteniendo y la puse en práctica acá en Quito, Ecuador, de que el técnico de primera, porque siempre la excusa de los cuerpos técnicos de la primera es que tienen que esperar un mes, 4 partidos al jugador que viene de inferiores. Y para mí, si el trabajo de inferiores es para que cuando el técnico de primera necesite un jugador, esté listo, desde lo físico y de lo técnico-táctico. No tenga que esperar. Después el técnico de primera le pondrá su impronta a lo que quiere, por ejemplo, desde lo táctico. Pero el jugador que llega a primera división ya tiene que saber
todo lo necesario para que no se encuentre con algo nuevo y el técnico de primera lo encuentre, primero desde el punto de vista físico, al 100% igual que los jugadores que están jugando en primera división. Y desde el punto de vista táctico lo mismo. ¿Sabés jugar tal sistema? Sí, lo sé. ¿Sabés jugar de 4? Sí. ¿Pero sabés jugar de 2? Sí. Bueno, bárbaro. Ese es el objetivo. Si no, lo que nos ha pasado a muchos es ver jugadores con mucho potencial, con mucho crecimiento, pero después tenían esa barrera en primera división y lo que pasa es que lo tengo que esperar 4 meses. Y la verdad que, como hablábamos antes, yo vengo de una escuela en la cual un jugador de quinta división o cuarta división, si tenía que reemplazar a un jugador de primera división, estamos hablando del año 83, 84, 85, lo hacía sin ningún tipo de problema, porque el profe Bonini nos preparaba a todos, junto con el profe Polola, de la misma forma, físicamente. Y tácticamente el Aymar nos daba lo mismo que a los jugadores de primera división. Entonces, eso yo traté de hacer en ese proyecto. Y después lo institucional que vos me decís fue muy difícil porque también nosotros, no te olvides que pasamos de primera división Nacional B y de Nacional B a la B, seguido. Y eso fue duro porque se resintió mucho la estructura del club socialmente, económicamente. Tuvimos una etapa muy dura, pero nosotros estábamos convencidos, cuando hablo de nosotros, era porque el profe Ariel estaba conmigo, de que teníamos que seguir por el mismo camino, trabajar, potenciar a esos jugadores, porque como hinchas de Ferro, y en ese momento la posibilidad que nos estaba dando el club era retribuirle, tratar de poner a esos jugadores allá arriba. Por suerte se pudo dar. ¿Cómo se vivía ese momento o cómo se vivió ese momento de la quiebra? Vos desde adentro, aparte como hincha de Ferro, siempre nos han contado que estaban tan mal las instalaciones de Ferro que ni siquiera había agua caliente para poder darse una ducha después de entrenar. ¿Cómo lo viviste? Fue duro porque aparte la situación del país estaba dura. Era todo un complemento. O sea, la situación del club más la situación del país era un complemento, un combo que repercutía obviamente en el club. Y bueno, no teníamos lugar para entrenar. Entrenábamos donde podíamos, entrenábamos en la cancha auxiliar, en un espacio, entrenábamos atrás en lo que era la famosa luna, no sé si alguno se acuerda, había un sintético atrás de la cancha auxiliar. Sí. Hacíamos trabajos. Exactamente. Está el puente ahora. Exactamente. Y entrenábamos abajo de la tribuna de madera. Hacíamos trabajo con pelota, hacíamos trabajos tácticos ya te digo, allá en el sintético ese o abajo de la tribuna. Tratábamos de tener al jugador siempre motivado para lo que teníamos. Después tuvimos la posibilidad de entrenar en los japoneses, allá en el Bajo Flores. Ahí pudimos empezar pero siempre había un tropiezo. Desde lo económico, tuvimos mucho tiempo sin cobrar. Y después, como siempre la gente de Ferro, ya yo te lo hablo ahora desde el otro lado, ¿no? Del lado del técnico, ya no como hincha, siempre fue muy solidario. No te hablo de nosotros en particular, de todo el grupo de trabajo de inferiores, siempre recibimos apoyo de los socios. Ahora, llega el 2005, la retirada del gerenciamiento de Mascardi, y te ofrecen dirigir la primera. ¿En algún momento dudaste de tomar esa decisión y aceptar ese desafío? Vos sabías que tenías que hacer el famoso equipo de los pibes. ¿Dudaste en algún momento? ¿O dijiste, vamos, no. Tengo fe en el plantel que tengo? Cuando llega ese momento, cuando Patricio Igarzábal y el Tano Gerardo estaban en el órgano fiduciario, me ofrecen eso, en ningún momento lo dudé. Le dije, obviamente, al órgano fiduciario a quien quería como profe, les planteé qué era lo que iba a hacer. Ellos me plantearon que no iba a haber jugadores, que no había plata. Nos dijeron en una segunda reunión ya con Ariel que teníamos que sacar 14 puntos en el primer
torneo y 14 puntos en el segundo como para salvar la divisional. Y dijimos que no había problema, que lo íbamos a lograr. Y estábamos muy convencidos, muy, muy seguros de lo que habíamos hecho, porque eso que hablábamos antes del 97-98, cuando yo presento el proyecto al presidente Corso, fíjate cómo después se termina dando. Hay una famosa reunión en presidencia, cuando vos aceptás la dirección técnica, que a mí me la contaron como una gran anécdota, y es un lindo momento para que la conozcamos de tu lado, donde había muchos socios que estaban colaborando con el club, te presentan a vos, y bueno, vos haces un análisis de la situación, y para cada uno de los jugadores importantes que se habían retirado de Ferro, vos tenías una frase, que era: yo tengo uno mejor, yo lo reemplazo con este, y así fuiste nombrando a varios jugadores, como por ejemplo Pacio, que bueno, después quienes no estaban en el día a día de los jugadores de inferiores, nos dimos cuenta que tenías razón con muchos jugadores, ¿no? Antes nosotros con Ariel nos habíamos juntado, todavía no teníamos conformado el cuerpo técnico, nos habíamos juntado para armar una estructura de 33 jugadores, es decir, 3 jugadores por puesto, porque nosotros confiábamos en el material. Ariel conocía más a algunos jugadores que yo, porque los había tenido en otra división, yo conocía más a otros. Entonces armamos ese bosquejo o ese mapa de 33 jugadores, 3 jugadores por puesto, y después lo que nos quedaba a nosotros era resolver quiénes eran los jugadores que tenían la personalidad como para afrontar ese campeonato. Eso después se logró dilucidar en la pretemporada. Entonces, cuando pasa esta reunión que vos me decís, nosotros ya teníamos, no era una cosa improvisada, nosotros ya teníamos, estábamos sentados como yo estoy ahora, con el órgano fiduciario, el profe Ariel, estábamos sentados y estaban los socios y nos preguntaban: ¿no va a estar fulano de tal? Yo le nombraba quién iba a estar, como primero, ¿no? No va a estar X jugador, le nombraba otro jugador, pero no era una cuestión de decir, bueno, era un capricho. Nosotros sabíamos cómo los habíamos preparado, sabíamos que ese salto estaban dispuestos a hacerlo y hacerlo de buena manera, con una muy buena performance. Y yo creo que los socios en ese caso se sorprendieron de que tuviésemos un reemplazo para cada uno, porque no todos, como yo te decía antes, iban a ver los partidos de inferiores o seguían la trayectoria. Entonces, en ese momento estaba la palabra mía, la palabra de Ariel, desde el punto de vista físico, que decía: miren, este jugador, porque claro, obviamente, era lógico. ¿Quién te iba a apostar por un jugador de 17 años? Te doy un nombre nada más, pero Castellani. Vos lo veías a Castellani, era pibe, pero la cara era más de pibe todavía. Entonces, el que lo ve, viste, uno está acostumbrado a ver un jugador en primera división, ya grandote, formado, viste, con barba, cara de malo, qué sé yo, viste, con toda esa contextura. Y nosotros confiábamos en que Castellani lo íbamos a trabajar desde el punto de vista físico. Técnicamente ni hablar, porque era un crack, era un Riquelme en miniatura. Pero después, ordenándolo, haciendo los trabajos que veníamos haciendo nosotros desde chico, el pibe da resultados. Y yo creo que en la reunión le expusimos a ese grupo de socios, esa primera reunión, la verdad de lo que nosotros teníamos. Y me parece que fue aceptada. Sí, obviamente, hubo en esa reunión no cuestionamientos, sino los nombres de los jugadores que se podían quedar en ese momento, pero que nosotros decidimos quedarnos con los jugadores que ya conocíamos. Y obviamente ahí es donde se dice que solamente de la lista que Gustavo Mascardi ofrecía para que se quedaran, yo le dije que solamente quería a Martín Ríos. Eso es lo que pasó después. No sé cuál habrá sido el comentario después de esa reunión de la gente, pero algo más o menos me dijeron que está loco. El comentario era o está loco o es un fenómeno. Ese fue el comentario. Bueno, un fenómeno no, estaba medio loco, pero sabía a dónde íbamos. En cuanto al día a día, tratar con el órgano fiduciario, ¿cómo era? Sobre todo en estas reuniones, como me marcás, porque generalmente son gente de números, no de fútbol.
Entonces, a veces es difícil explicarles cuando solamente ven los números del club. Y era duro, más duro era Patricio y Garzábal con los números, era complicado. La situación del club era complicada, pero para sacarle un peso era bravo, ¿viste? Era muy difícil. Lo que pasa que nosotros no teníamos otra posibilidad, no teníamos posibilidad de decir, bueno, queremos entrenar en el, por decirte algo, en el Hindú Club. En ese momento teníamos una sola posibilidad que había que aprovecharla, que nosotros la conocíamos muy bien, que era Pontevedra. Entonces, ¿qué pasó? Lo único que le dijimos fue, nosotros queremos hacer una pretemporada. En ese momento se iban los planteles de vacaciones y nosotros hablamos con todo ese plantel en el vestuario, le planteamos la situación, le dijimos lo que pensábamos hacer. Me acuerdo que le dijimos, en ese momento había un programa que se llamaba Expedición Robinson, ¿viste? Y le dijimos, bienvenido a Expedición Robinson. Y la verdad que le dimos la posibilidad, porque también era bueno ser transparente con los jugadores, decir, mire, la situación es esta. Tienen la posibilidad, los que no quieran, como hubo jugadores que no quisieron, de no participar. Y se los iba a respetar. Nosotros lo que queríamos era un grupo que, como lo tuvimos, la verdad que lo tuvimos, estamos más que agradecidos porque se tiraron de cabeza en cada entrenamiento. Lo que necesitamos era ese grupo, colaborador, solidario, que después se sobrepuso un montón de situaciones que tuvimos allá en Pontevedra, que cuando llovía dentro de la casona. No había agua caliente porque necesitábamos gasoil. Las canchas en Pontevedra estaban con el pasto así de alto, y para que te des una idea, más o menos, cuando llegamos a Pontevedra, hicimos una ambientación en Caballito, con los jugadores, física, y después llegó el momento de decir, bueno, vamos a Pontevedra. Llegamos a Pontevedra y el recibimiento era un poco, ¿no?, lo que pasaba. Dijeron, ¿qué hacen acá ustedes? Claro, no habían avisado a nadie. Hola, ¿viste? Cuando nos dijeron, ¿qué hacen acá ustedes? Nos queríamos morir. ¿Cómo que hacemos acá? Somos el plantel de primera división, ¿viste? Somos el plantel de primera división. No lo podíamos creer, ¿viste? Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos. El pasto así. Después se fue acomodando un poco más. Tuvimos después 2 personas allá en Pontevedra geniales, que eran las cocineras Graciela y Gladys, ¿viste? Que estaban al pie del cañón. Pero esa etapa fue durísima porque lo único que nosotros teníamos era la solidaridad del socio de Ferro. Colaboraba con frazadas, con mantas, con ropa. Ya muchos socios han comprado botines a los jugadores. Estamos hablando ya cuando tenían que jugar, que estaban sin botines. Yo no estoy diciendo que el órgano fiduciario hacía lo que tenía que decir, mira, yo tengo 10, no puedo gastar más de 10. Fue todo muy a pulmón, con mucho sacrificio de todo el grupo, porque los jugadores tranquilamente, no sé si otro plantel se banca esa situación, ¿viste? De vas a entrenar a la cancha y tenés el pasto por acá y le decís, ¿me cortás el pasto? No tengo nada. Entonces venía un socio y ponía plata para el gasoil para que la cortadora de pasto funcionara. Rodo, te voy a invitar a que veamos unas imágenes del primer partido de Ferro en Caballito ante Tigre. Ese fue el famoso primer partido. Contanos un poco de lo que significaba ese primer partido, salir con los pibes, un marco importante. En ese momento había locales y había visitantes. Bueno, contalo en primera persona lo que significó eso. Bueno, todo espera en su momento. Para mí una revancha, para algunos un sueño, y no tenemos que dejar pasar esta oportunidad. Vamos por nosotros y por nuestra familia. ¡Dale, viejo, dale! Y era el partido que estábamos esperando. Nosotros nos habíamos preparado durante 2 meses
para todo el campeonato, pero el primer partido es fundamental. El primer partido es fundamental. Cuando nos dicen que jugábamos contra Tigre venía de salir campeón invicto en la B, había ascendido con Caruso, con jugadores muy importantes, y nosotros trabajábamos siempre pensando en el objetivo. Era partido a partido, pero bueno, ese partido era importante. Y seguían, porque era lógico, seguían los cuestionamientos, bien, con buena intención, sobre quién era yo, quién era tal jugador amistoso que fue con Atlanta, perdimos. Y ese día fue una cosa de loco. Imagínate, perdimos con Atlanta, que el gol lo hace Pepe Monge, pero perdimos. Y la gente se fue, lo agarraron a Timoteo, que Timoteo, yo tengo que destacar que el apoyo de Carlos fue terrible. Yo no sé qué técnico con el prestigio de Timoteo viene toda una semana a Pontevedra a ver cómo trabajaba todo el grupo y para ver si estaba bien. Para vos, ¿no? Eso también. Y, viste, fue para mí una cosa impresionante. Y después, las charlas con Carlos, cada cosa que él te decía era palabra santa y ratificaba lo que yo hacía. Y cosas que yo hacía, que él me daban la certeza que íbamos por el buen camino. Y después otro que fue para mí de un sostén muy importante era el profe Bonini. Fue un tipo, tenía un excelente amigo, como profesional terrible, y aparte un tipo que me apoyó mucho. Y ese partido dijimos, bueno, vamos a jugarlo. Y cuando llegamos, ya habíamos hecho toda la charla en el hotel, que los socios habían puesto plata para que podamos concentrar, porque no teníamos plata para concentrar. Y llegamos a la cancha y había mucha gente de Tigre. Y cuando íbamos para el vestuario, la gente, no mal, la gente lo bien, lo decía, muchachos, traten de que no hagan muchos goles, una cosa así, ¿viste? Y nosotros medio que pensamos, ¿qué está pasando? ¿Viste? Que nos dicen eso. Fuimos para el vestuario y había también mucha gente y a mí se me pasa por la cabeza, le digo a Pupi, mirate, vamos para mitad de cancha, para el reconocimiento del campo. Le habíamos pedido con Ariela Fantucci, que le dijimos, escuchame, no sé cuánto es el reglamento, pero de lo que dé, lo más alto posible, el pasto. Si nosotros habíamos trabajado 2 meses con pasto alto, teníamos que jugar con pasto alto, no le íbamos a dar la posibilidad al equipo de Caruso, que venía invicto, y después lo que nos molestó un poco y hasta fue fortificador para nosotros, escucharlo a Caruso decir, les hago precio, le vamos a hacer 6 goles, quédense tranquilos. Eso para mí fue terrible, ¿viste? Porque yo no me conocía a nadie, pero yo nunca fui con falta de respeto, ¿viste? Y le dije a Ariel, vamos que hacemos la charla en la mitad de cancha. Nos fuimos a la mitad de cancha, nos paramos en el círculo central y hicimos la charla en la mitad de cancha, lleno de gente de Tigre, ya la gente de Ferro estaba llegando en mucha cantidad. Y bueno, fue una charla motivacional donde tiramos todo lo último que teníamos que dejar la vida ahí, que era el partido. Y bueno, nos fuimos para el vestuario y después, bueno, la verdad que salió todo como lo habíamos pensado, los jugadores, nosotros. Fue un momento de máxima emoción, yo no me lo olvido más. Porque veníamos, imagínate, con mucha presión. Y bueno, como siempre, el fútbol es pegar en el palo, entra, sos un crack, pega en el palo y sale, éramos un desastre. ¿Cómo se gritó ese gol, no? Impresionante. ¿No? Para todos, quienes estábamos. Y aparte que para todos, ponele, gente que nos había apoyado, mi hermano, mi hermana, Coco y Lili, los papás de Ariel que estaban ahí. Para nosotros era, viste, la gente que conocíamos del club, viste, contenta, que lloraba, estaba emocionada. Y todo eso los jugadores lo han bancado porque también para ellos era una posibilidad. Ahí decía recién en el video Pupi que era una posibilidad, una revancha. Para todos los que estaban ahí era una posibilidad bárbara, para nosotros era una posibilidad bárbara. Vos nos marcás la importancia de ese partido, de esa preparación para los pibes, para lo que fue después cada carrera, para lo que fue después el torneo. Te pregunto puntualmente, ¿cómo lo viviste vos el día a día, teniendo que tomar este desafío siendo hincha de Ferro, ¿no?
sentías una presión extra, una vez que estabas en la cancha, los jugadores siempre te dicen que se terminan abstrayendo, pero ¿cómo lo vivías vos desde el banco de suplentes, teniendo que escuchar la platea, que a veces la platea de Ferro es difícil? Para mí, como hincha de Ferro, fue una gran alegría porque era hincha de Ferro. Lo que pasa que hay algo que vos acabás de decir. Una vez que estás del otro lado, el hincha lo tenés que dejar de lado porque si no, te pasa lo que me pasó a mí en el primer partido con Caruso, que me termina echando faltando 10 minutos porque me saltó un poco el hincha de la cabeza y me agarré a puteada con Caruso. Después lo fui a buscar el vestuario, pero esta vez no fue no me midas, porque se puso directamente atrás de un policía, pero no estaba bueno, o sea, no estaba bueno. A partir de ese momento con mucha gente tuve charlas y a partir de ese día yo cambié, o sea, era como extraerse un poco del hincha, hacer el trabajo de técnico y lo emocional con respecto al club, que es mi segunda casa, sin duda. Era dejarlo de lado porque si no se iba a contaminar, ¿entendés? O sea, la pasión del hincha metido dentro del técnico no está bueno, no está bueno. Pero bueno, fue una cosa de demasiada carga emocional para todos y creo que fue una reacción más intempestiva que otra cosa, ¿viste? Pero no volvió a pasar. Segundo partido de visitante, si no me equivoco, fue con San Martín de San Juan. Gana Ferro. Y se armó un improvisado recibimiento en Aeroparque. ¿Te acordás de ese momento? Sí, claro, yo me acuerdo de ese momento en Aeroparque donde nos fueron a recibir y fue muy, muy grato ese momento, inesperado, no lo esperábamos, porque el partido de allá de San Juan fue duro. Vos, Nico, que me preguntabas el tema del órgano fiduciario, hay algo que hay que reconocer, que tuvimos siempre el apoyo. Patricio Igarzábal, un tipo muy abierto, muy frontal, y que me decía, mira, pelado, esto no lo puedo hacer, o esto tal cosa. Por ejemplo, cuando fuimos a San Juan, el profe Federico se fue el jueves en micro, porque no teníamos pasajes para otro más en avión. Había uno que tenía que quedar afuera y Federico me dijo, me voy en micro. Se fue en micro hasta allá y después se volvió en micro. Esto te quiero demostrar el tema económico, que los socios daban una mano bárbara, pero no había para un pasaje más. A la vuelta se tuvo que volver en micro. Y ese partido fue clave desde lo anímico porque nos habíamos quedado con un jugador menos y lo pudimos ganar 1-0. Pero fue un lindo momento el recibimiento. Estuvo bueno, sí. Rodo, ese torneo, Ferro tiene varios buenos partidos. Me acuerdo un 1-1 con Chicago en cancha de Chicago. Pero uno de los que se destaca también mucho de ese torneo es la victoria en cancha Huracán, rival al que Ferro siempre le costó históricamente. Y aparte, un Huracán que cuando con Gaby estábamos haciendo la previa, repasábamos los nombres y era terrible. Solamente en la delantera tenía Aníbal, Collete, Osvaldo y Larribey. Y vos haces un cambio de esquema, me parece, para ese partido, ¿no? Creo que ponés 3 en el fondo, si no recuerdo mal. Planteás de otra manera. Y también se condice con un poco lo que nos decías antes, de que los chicos ya estén acostumbrados a usar distintos sistemas para poder en primera aplicarlo. Para nosotros salir a la cancha en los partidos de visitante y ver esa gente era una cosa de loco, porque también habíamos ido a San Martín a jugar con Chacarita de Ribovira y también había llegado empatamos 0-0 y había una cantidad de gente terrible y para nosotros era muy bueno, era muy motivador y nos generaba una cosa más, un poquito más, porque teníamos que darle a la gente lo que ellos vinieron, ¿viste? a ver al equipo, a que no afloje, a que el equipo contrario, si te tiene que ganar, te tiene que pegar un tiro. Vamos al partido de Huracán, nos vino el partido de Huracán, nos juntamos con el cuerpo técnico y dijimos, bueno, vino Huracán. Nosotros veníamos jugando 4-3-1-2, 4-4-2. Ellos jugaban 3-4-1-2
y iban ahí arriba con la delantera más goleadora. Y a mí se me ocurre, digo, mira, vamos a probar con 3 defensores. Para eso teníamos que sacrificar o a Facio o a Macalito, porque ya el equipo venía más o menos de memoria. Venía con Saucedo, con Macalí, con Facio, con Echeverría, con Barale, Catalán, Mati Díaz, Gonzalo, ahí un doble 5 un poquito más suelto, Juan, Mugaure y vamos a practicar. Le dijimos a los jugadores, vamos a practicar con 3, pero no sabemos cómo lo vamos a hacer. En ese momento, lo que yo te decía antes, no había tanto, ¿viste? Vos ponés YouTube, está el equipo y lo ves, o le pedís un video a uno. En ese momento no había VHS. Y Marianito Almada, que trabajaba en Teis Sport, le digo, Mariano, ¿tenés algunos videos de Huracán? La verdad, una fiera se movió y me trajo un par de videos. Y llegamos a la concentración, yo me la pasé viendo videos de Huracán, y le dije a Ariel, vamos a jugar con 3. Dale, vamos con 3. Hablamos con Macalí, le explicamos, Iván, vamos a jugar con 3, y probamos. Entonces, con 3 defensores para la primera parte, para tenerlos bien lejos, a Huracán, bien presionado, con mucha intensidad y con muchas situaciones de gol. Una sorpresa. Y después el clásico 4-4-2. A ver cómo salía. No digan nada, le dijimos a los jugadores, no digan nada, manténganlo en secreto porque si no se iban a dar cuenta. Y bueno, llegamos, eso fue un lunes, el vestuario, hicimos la charla, conseguimos una videocasetera, Dani empezó a cortar los partidos donde yo le decía, mira, hasta acá para que una jugada de pelota parada. Y bueno, fuimos al Ducó y dijimos, mira que vamos con 3, no digan nada. Si lo escuchás todo el partido, es un partido interesante, porque arranca el partido y Ariel Elveni, que es uno de los que está transmitiendo, un buen muchacho, extraordinario, pero él dice, ¿no te parece suicida lo del técnico de Ferro de jugar con 3 defensores contra Huracán, que es la delantera más goleadora? Nadie, ¿viste? Dije, nadie está loco. Y la verdad es que fue un partido bárbaro. Y bueno, el equipo de Mohamed era un equipo, que vos veías los nombres. Pozo estaba jugando ese día porque Migliore no pudo jugar. Osvaldo la ahí arriba. Sí, en defensa tenía... estaba Mariano Juan, estaba Gols, estaba Grimi, estaba Monsalvo, estaba Ciavarelli, o sea, nosotros le propusimos el mismo sistema de juego. Entonces Mati Díaz, era una motoneta tenía, y venía por ahí, lo volvió loco, lo cansó. Nosotros físicamente teníamos un plus, ¿entendés? Por eso siempre destaco el trabajo de Ariel, de Federico. Si vos no tenés un equipo bien físicamente, y es medio difícil que vos puedas terminar bien un partido. Ferro tiene una muy primera buena parte del torneo y después lamentablemente la segunda parte no es buena. ¿A qué respondió esa baja de rendimiento? Termina el 2005, muy buena campaña, y el órgano fiduciario, Nico, porque vos apuntaste algo que es clave, la guita. Vamos y tenemos que hacer la pretemporada. Y Patricio Igarzábal nos dice, Pela, nos ofreció tal persona, Necochea. ¿Necochea? Sí. Nos miramos con Ariel y dijimos, Necochea, La Arena. Y yo, ¿cuántas canchas hay? No, ninguna. ¿Y cuánta plata vas a gastar en eso? Por ejemplo, 20.000 pesos. 20.000 pesos. Dijimos, no, mira, ¿sabes qué? Agarrá esos 20.000 pesos y ponelo en Pontevedra. Tapar los agujeros de agua, poner aire acondicionado, mejorar las habitaciones, los colchones, ¿viste? Y ahí arrancamos con la pretemporada. Los jugadores estuvieron de acuerdo, hicimos una muy buena pretemporada. Y después cuando arrancó el torneo, era lo que yo te decía antes. Tuvimos el mal comienzo con San Martín de San Juan, que perdimos 1-0. Fuimos a la CAI y ganamos 3-0. Entonces, ¿qué es lo que notamos nosotros? Que ahí en algunas situaciones se notaba el tema de la juventud. O sea, el jugador experimentado, cuando tiene una caída, no es abrupta, no es vertical. Se mantiene capaz que en una meseta y después levanta. El jugador que capaz que es joven y cuando tiene una caída es brusca. Y a nosotros nos pareció que había partidos que en la primera parte lo ganábamos. O pegaban el palo y entraba.
Y acá ya no teníamos ese toque de suerte que tenés que tener. Porque, salvo cuando vinimos de acá y que jugamos con Chicago, que nos gana 5-1, después a los rivales les costaba ganar. Pero, ante los resultados, ¿qué vas a decir? ¿Qué excusa vas a poner? No, el árbitro. No encontrábamos la vuelta, trabajábamos, los jugadores trabajaban. Capaz que había mucha presión en ese momento como para tratar de volver a repetir los 29 puntos. Y pensar que nosotros hicimos 29 puntos, que era lo que nos pedían, 14 y 14 para salvarnos. Hicimos 14 puntos, hicimos 43. Pero yo no dejé de destacar, el cuerpo técnico dejaba de destacar, que el grupo, a pesar de esa situación que fue negativa por el resultado, porque no está bueno, el grupo siempre trabajó, siempre estuvo predispuesto a trabajar, darle para adelante, levantar esa situación. Pero bueno, no dejamos de sentir que el socio o el hincha no estaba conforme, obviamente. Veníamos de un campeonato muy bueno y de repente esa situación. Y en cuanto a la salida, Rodo, ¿te costó asimilarla? ¿Te hubiera gustado seguir? ¿Te dolió? ¿A quién no le duele que lo puteen? En cualquier ámbito. Sí, pero me imagino que vos siendo hincha. Yo era hincha de Ferro cuando lo putearon a Gribol. Yo ese día me fui de la cancha, porque no entendía cómo nosotros que como hinchas de Ferro, que habíamos tenido un tipo como Timoteo, como Bonini, como el Calle del Mar, que nos habían dado 2 subcampeonatos, 2 campeonatos, Copa Libertadores, le gritaran: esto es para vos, Timoteo, que lo mandaba para atrás, no sé, una cosa. Mandaba para adelante. Entonces, cuando me pasa a mí, es entendible, ¿viste? El hincha puede expresar lo que quiere y yo siempre lo voy a entender. Yo con el hincha de Ferro siempre voy a estar agradecido porque en el momento ese, cuando más estaba complicado, nos apoyó muchos socios, había diferentes grupos de socios que nos apoyaban, el presidente actual, Daniel Pandolfi, nos apoyó mucho. Lo que yo te decía, los botines, lo veías a Palmer que decía: che, ¿cuánto calza el Morro Carabajal? Los botines, los vitalicios del Quincho que nos dan una mano, ustedes dándonos una mano haciendo la colaboración para la frazada. Cuando fue el tema de la remodelación del predio de Pontevedra, allá de la casona, fue gran colaboración de los socios, ¿viste? En la tecnología, en comprar los aires. Fue todo con mucho esfuerzo y no es para victimizarse esto. Fue porque éramos así nosotros, éramos el agregado que éramos hinchas de Ferro. Y los jugadores estaban muy concientizados con Ferro. Ellos se sentían parte de Ferro, ¿entendés? Porque eran todos jugadores que habían venido de la cantera, entonces se sentían identificados con Ferro. Puntualmente lo que me preguntás, sí, como no me hubiese gustado seguir, claro que sí, pero nosotros considerábamos con el profe Ariel, con el cuerpo técnico, pero con Ariel en especial, que era un momento de dar un paso al costado, ¿viste? Porque era descomprimir, y cuando vimos que ya la gente estaba ansiosa, ¿viste? Que no se daban los resultados, pensá que habíamos empatado con Villamitre, no era bueno, pero no era bueno para el resto del grupo principalmente, ¿no? Porque obviamente yo como cabeza del cuerpo técnico, que me puteen a mí, uno puede decir, bueno, ¿qué me importa? Yo sigo y me pongo en cabeza dura y sigo. Ahora, ¿qué le hago? Le hago mal al club, porque los 43 puntos de eso que habíamos sacado nos había posibilitado a Ferro, ya como institución, quedarse en el Nacional B. ¿Por qué yo me iba a encaprichar en quedarme si la situación en ese momento no estaba bien conmigo? Entonces, si una tribuna, un estadio te putea y a eso le sumás que después siempre están lo que te llaman por teléfono, te amenazan y qué sé yo, era el bien para Ferro, ¿cuál era? Dar un paso al costado. Pero sí, claro, cómo no me va a doler. Es Ferro. En mi casa, en mi familia, y como en toda familia hay discusiones y hay peleas y después te vuelves a reencontrar. Eso es lo que yo hablo, ¿me entendés? En ese momento mi familia se enojó conmigo, era Ferro.
y después nos volvimos a reencontrar, a saludar con la gente y el tiempo acomoda las cosas. Rodo, estás actualmente en Ecuador, estuviste haciendo, por lo que pudimos ver, un gran trabajo en divisiones inferiores. ¿Cuál es tu idea? Si te gustaría volver a dirigir en primera división, ya sea en el exterior o en Argentina, o si preferirías seguir haciendo un trabajo complejo de divisiones inferiores. En el 2018 vine acá a Quito, a Sociedad Deportiva Aucas, para coordinar todas las categorías. Ese trabajo de coordinación implicó que yo formara un equipo de trabajo. Para mí fue muy bueno por el conocimiento que me dio esa primera etapa, de conocer la idiosincrasia del jugador ecuatoriano. Y el año pasado me lleva un gran equipo que es la Universidad Católica de Quito y hice el mismo trabajo. Hice una ambientación con la sub-16, hice algunas correcciones y después directamente con la reserva. Yo preparaba a esos jugadores de reserva para que estén ya directamente para jugar en primera división. Y se pudo lograr. Ese trabajo fue muy bueno, yo estuve muy conforme, la dirigencia también, el presidente. Y la verdad que ahora hay un proyecto a futuro que, bueno, hay que seguir charlándolo para poder generar un lindo desafío en otro lado. Hay que esperar. Bueno, Rodo, me quedo con la frase: Ferro es parte de mi familia. Para cerrar, la verdad que un gusto. Y nada, Gaby, a vos también agradecerte por la nota. Simplemente agradecerle al pelado, como todo el mundo de Ferro lo conoce. Creo que fue muy importante haber tomado el barco en un momento donde era muy, muy difícil para Ferro, y creo que eso los hinchas de Ferro lo tienen muy presente, lo reconocen. En el resumen general, la gente valora mucho todo lo que hiciste, y como señalabas anteriormente, toda la honestidad de ese cuerpo técnico para hacer lo mejor que se podía en un momento donde los recursos eran también muy escasos. Así que, de mi parte, muchísimas gracias, Lado, y bueno, lo mejor para vos de acá en adelante. Escuchá, que ahora me acordé y te la cuento para cerrar, una anécdota que marcaba un poco lo que significaba ese grupo. Fuimos a Santa Fe en la primera rueda a jugar con Unión. Y Unión en un equipo duro. Y fuimos a comer, fuimos a almorzar con el grupo, y el que manejaba el dueño del restaurante, nos vio a todos, imaginate. Nos vio a todos con cara de pibe, a mí ni sabía ni quién era yo, ¿viste? El más grande de todas era Chiqui, Rottenberg y Mendoza. Mendo, el utilero. El utilero. Después éramos todos, ¿viste? No nos conocía nadie. Y el tipo era fanático de Colón. ¿Viste? Fanático de Colón. Dijo: muchachos, si hoy a la noche ganan, les pago la cena yo, gratis. Imagínate que Garzábal estaba como loco, quería que ganáramos. Pues se ahorraba la cena. Bueno, ¿viste? El tipo la tiró, ¿viste? Dijo: yo les ofrezco la cena, si le ganan a Unión, les pago la cena. Fuimos y fue un partido extraordinario. Ganamos 2-1. Y cuando terminó el partido, ¿qué hicimos? ¿A dónde vamos? Y vamos a comer, que había cerrado el tipo, ¿viste? No quería saber nada. No quería agarpar. Le terminamos golpeando la puerta y el tipo, ¿viste? Dijo: así que comimos bárbaro, ¿viste? Pudimos brindar, pero bueno, el tipo pagó, pero te significaba con esto lo que era ese grupo, ¿viste? Que estaba muy decidido a todo y no era fácil de amedrentar. Teníamos muy buenos referentes ahí arriba, con una cabeza ganadora, como estaba en el audio ahí, cada arenga esa era parecía que no, pero era de gente grande, que estaba madurando, no solamente como jugadores, sino como personas, que es lo más importante. Eso es lo más importante que nos tiene que quedar. Fueron todos y son todos muy buena gente. Y bueno, les agradezco este contacto, estos recuerdos. Como siempre, lo llevo a Ferro en el corazón, ni hablar a la gente, a todos, a la hinchada, ¿no?
Así que agradecido, muchachos, y a su disposición para lo que necesiten. Impecable, Rodo. Muchísimas gracias. Rodolfo Pereira, así se va un nuevo podcast de FerroWeb. Espero que les haya gustado. Gracias por escucharnos. Esto fue FerroWeb Podcast.